El correo es fmontoya mn. M. Ah, ok, entonces sí lo mandé bien. Es que en el que acabas de poner dice Ok, mn. sí, perdón, F Montoya M. Ok. Listos, entonces. Sí, capitán. Estamos listos. Cuando guste, muchachos. Sí, perfecto. Si no me escuchan bien, cualquier cosa me avisan, es que aquí está lloviendo muy fuerte. Pero bueno, buenas noches, digo buenas tardes, compañeros. Nosotros somos del grupo número 1, pero bueno, nos tocó exponer de últimos. El tema de nosotros es el tema de presupuestos públicos. Vamos a tocar los aspectos de presupuestos públicos en Costa Rica y principalmente nos vamos a enfocar al presupuesto nacional. Nuestro equipo está conformado por Kevin Rondán, José Romero, Sujei Salas, Camilo Brenes, Mariana Ramírez y mi persona, Douglas Quesada. Que sigue. Dentro de la agenda que vamos a tocar en esta presentación son principalmente 4 puntos. Ok, primero vamos a hablar de qué es el presupuesto nacional, posteriormente para qué se utiliza el presupuesto nacional, cómo se conforma este presupuesto y el proceso que se lleva para elaborar este presupuesto. Okay. Entonces, para empezar, tenemos que hablar de qué es el presupuesto nacional. Ok. Dale ahí un clic. Ok, listo. Esta es la definición que Hacienda comparte acerca de lo que es el presupuesto nacional. Ellos dicen que es un instrumento financiero que contiene las prioridades de gobierno incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública. Por medio de este se asigna el dinero para educación, salud, seguridad, ciencia y tecnología, pensiones y el pago de deuda. Entonces, en realidad, este presupuesto nacional es un documento que lo que va a incluir va a ser el detalle de los ingresos y los gastos para atender las necesidades de la población. ¿Cuáles necesidades? Estas que acabamos de mencionar: educación, salud, pensiones y también para cubrir la deuda. Entonces, vamos a ver cuál deuda. Esto está mal. Se gasta más de lo que entra por recaudación de impuestos. Entonces, a este presupuesto normalmente se va a ir acumulando una deuda. La siguiente, Camilo, por favor. Ok, y para empezar ya más a fondo con este tema, se tienen que tener claros 2 conceptos principales. Primero, el de la producción nacional, que tiene que ver con el Producto Interno Bruto. Este concepto, bueno, la definición es que el Producto Interno Bruto son los bienes y servicios que se producen en un país, tanto por el sector público como por el sector privado. ¿Por qué es importante saber acerca de este concepto? Porque las partidas que se asignan en los presupuestos son un porcentaje determinado del Producto Interno Bruto. Y el otro concepto que se tiene que tener claro es el de presupuesto nacional, que dice que es el conjunto de ingresos y gastos utilizados por las entidades públicas para generar los bienes y servicios a la ciudadanía. Sigue Romero, Sujei, no sé cuál es el tema. Sí, ok. Siguiente, por favor. Pero es que tenía aquí un caldito de pollo y estaba concentrado. ¿Para qué se utiliza el presupuesto nacional? ¿Cómo está distribuido? Primero que nada, en educación. Y para educación corresponde a un 7.1% del Producto Interno Bruto. Y en educación, ¿cómo lo utilizamos? En becas, en toda la infraestructura de escuelas y colegios, transporte de universidades, los fondos estudiantiles de educación superior, comedores escolares y el pago a los maestros. La siguiente, también a nivel de salud, el total del presupuesto nacional, el 3.1% se dedica al pago de personal médico y administrativo.
legislativo, transferencias a otras entidades por los servicios que brindan, proveyendo o algún servicio, o máquinas, o medicamentos, programas preventivos, y adicionalmente en términos de la caja a más de 42.000 personas que trabajan ahí. 49.800. Un 2,3%, un 2,3% del presupuesto se utiliza para la seguridad ciudadana. Y aquí estamos hablando, obviamente, de salarios a policías, estamos hablando de infraestructura, uniformes, alimentación de presos, por ejemplo, y algunos oficiales en centros penitenciales, armas letales, no letales y vehículos. La siguiente. Pensiones, hay pensiones, no todas, pero hay unas que forman parte del presupuesto nacional, son las que se están peleando por ahí, eliminar las que son millonarias. Bueno, todos hemos escuchado eso. Son 63.000 beneficiarios y hay unas pensiones que se asocian al régimen del magisterio, MOP, Ministerio de Hacienda, Poder Legislativo, Correos, Telégrafos y Radios, y también expresidentes y algunos otros estrellas de la política. Adelante. Por otro lado, el rubro más significativo es pagar la deuda que vamos acumulando para cuando hay tortitas o nos está gastando la plata para pagar salarios públicos o algo así por el estilo. Y hay un 10% de dicha deuda que son intereses, un 23% que es amortización. Y bueno, como ustedes ven ahí los números, es mucha plata. Adelante. Esos son digamos, por minuto, la cantidad de millones que normalmente se acumulan en el Ahora, Gracias. Adelante, Dulce o Camilo. Bueno, vamos a ver cómo se conforma. José no dijo exactamente cuánto es el monto del presupuesto, pero acá lo tenemos. Son 11.5 billones de colones en total. ¿Y de dónde viene este dinero? Este dinero viene de dos fuentes totales, que son los impuestos, conformados por un 52.8%, y la deuda, que como lo decía José, 47.2%. Este dinero se asigna a las instituciones y programas que forman parte del presupuesto nacional. Esto básicamente en dos etapas. Primero se presenta Hacienda, ¿verdad? Cada una de las instituciones. Pasa un primer filtro ahí y luego pasa un segundo filtro en la Asamblea Legislativa. De esto, para este año, el 2022, se tuvo que el Poder Ejecutivo, ministerios, órganos descentralizados y presidencia iban a tener un 41.7%. Las pensiones un 9.7%, el Poder Legislativo, la Asamblea, la Contraloría y Defensoría, un 0.7% únicamente. La deuda pública es el que mayor porcentaje se llevaba, ¿verdad? Como nos decía José, 43.3%, el Poder Judicial 4.1% y el Tribunal Supremo de Elecciones con 0.5%. Esto es recíproco, ¿verdad? Porque como les decía, se capta, ¿verdad? En su mayoría de impuestos, pero también se devuelve, ¿verdad? A la población que recibe bienes y servicios públicos, educación, salud, seguridad, tecnología, ambiente, obra pública, becas, entre otros. Este presupuesto también incluye transferencias para instituciones que brindan atención de la niñez y madres adolescentes, viviendas, comedores escolares, pensiones de régimen no contributivo, entre muchas otras. Básicamente es un queque muy grande, ¿verdad? Y que también se reparte entre muchísimos sectores. Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar de cómo realmente se conforma, porque, bueno, nosotros, como ya Douglas lo dijo, nos tocaba presupuestos públicos, pero en sí creo que a nivel país no va a haber un presupuesto más grande que el presupuesto nacional.
Para eso hay que entender primero qué es el sector público. El sector público es el conjunto, todas las instituciones que realizan una función de gobierno son propiedad del gobierno y está bajo su control. Se dividen en dos sectores excluyentes: el sector público no financiero y el sector público financiero. ¿Qué es el sector público no financiero? Son las instituciones que realizan funciones económicas de gobierno, como son la provisión de bienes y servicios fuera del mercado de la comunidad. Podrían ser, bueno, son empresas que realizan actividades comerciales productivas pertinentes al gobierno y son controladas por este. El gobierno general agrupa todas las instituciones que se dedican a las funciones del gobierno. El gobierno general se divide en grupos institucionales: el gobierno de la República, las instituciones descentralizadas, no empresariales y los gobiernos locales. ¿Qué es el gobierno de la República? Porque uno dice, sí, el gobierno general, el gobierno de la República, todo viene siendo lo mismo. No. El gobierno de la República está conformado por el gobierno central, los órganos desconcentrados que cumplen funciones de gobierno. ¿Qué es el gobierno central? Todas las instituciones, por ejemplo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, y además también se incluyen títulos presupuestarios que no corresponden a estas instituciones. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Gobernación y Policía. ¿Cuáles son los órganos desconcentrados? Son las instituciones que se han creado para ejecutar actividades específicas. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Concesiones, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, lo que conocemos como CONAPAN, ¿verdad? El Fondo Nacional de Becas, el FONAVE, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, lo que cuando uno escucha en las noticias, el FONAFIFO, bueno, todo esto entra dentro del presupuesto nacional porque son órganos desconcentrados. También el MIDEPLAN. ¿Cuáles son las instituciones descentralizadas no empresariales? Por ejemplo, son la Academia Nacional de Ciencias, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, la ARECEP, que la odiamos todos en este momento, el Cuerpo Benemérito de Bomberos, la Caja Costarricense de Seguro Social. Esos son las descentralizadas no empresariales. Los gobiernos locales, pues todos los conocemos, son las municipalidades. ¿Y cuáles son las empresas públicas no financieras? Estas son las empresas que desarrollan una actividad económica destinada a la producción y al intercambio de bienes y servicios en un mercado, incurriendo en costos de producción y fuentes de financiamiento propios de la empresa. Por ejemplo, ¿cuáles son las públicas no financieras nacionales? La Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el Consejo Nacional de la Producción, el CNP, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el ICE, el INCOFER, y las empresas públicas no financieras municipales son, por ejemplo, las empresas de servicios públicos de Heredia, la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago, lo que todos sabemos que es JASEC, ¿verdad? Por último, vamos a hablar del sector público financiero. ¿Cuál es el sector público financiero? Todas las instituciones dedicadas a la intermediación, movilización y distribución de ahorro del país. ¿Cómo lo hacen? Mediante activos financieros, que son agentes económicos, y el objetivo específico es captar ahorros, conceder préstamos, proporcionar seguros, compra y venta de divisas y los demás servicios financieros que prestan. En estos también se incluyen instituciones que ejercen funciones de autoridad monetaria, supervisión y control financiero. ¿Cuáles son las instituciones públicas financieras? Bueno, ya sabemos, obviamente las públicas. Por ejemplo, dentro de las instituciones públicas bancarias tenemos el Banco de Costa Rica, el Banco Crédito Agrícola de Cartago, el Banco Internacional de Costa Rica, lo que conocemos como BICSA, el Banco Nacional y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Y las instituciones públicas no financieras
son las que tienen la principal función económica de actuar como intermediarios y movilización y distribución de ahorro de la comunidad. ¿Cuáles? El Banco Hipotecario de la Vivienda, el BAMBI, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, todos los puestos de bolsas, el puesto de bolsa, la Sociedad Anónima de Puestos, BN Vital, la operadora de planes de pensiones. Estos no entran dentro de las instituciones financieras bancarias porque ellos no son bancarias, tienen una particularidad diferente. Y las instituciones públicas financieras de rectoría o supervisión, estas son las que ejecutan la función de autoridad monetaria, como la emisión de dinero, control de crédito, supervisión general del sistema monetario y económico. ¿Cuáles son? Por supuesto, el Banco Central de Costa Rica, que es el que emite los billetes y las monedas, lo que conocemos como el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, lo que conocemos como SUGEF, Consejo Rector de Banca y Desarrollo de Superintendencia General de Entidades Financieras, y aquí vienen los SUGEVAL, SUGEF y SUPEN. Sería solo esto. Bueno, entre esos están 27 títulos presupuestarios y dentro de todas estas instituciones son 50 entidades. Perfecto, muchas gracias, Mariana. Yo creo que Mariana lo explicó súper bien en realidad. Aquí es como un pequeño ejemplo, ¿verdad? De esto, como les comentaba Mariana, pues tenemos el gobierno central, ¿verdad? Que aquí entrarían los ministerios como tal. Y después los órganos desconcentrados, ¿verdad? Que es dentro de esto, el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, Centro Cultural Histórico José Figueres Ferrer, y el Centro Nacional de la Música, el Archivo Nacional, Museo de Arte Costarricense, Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, Sistema Nacional de Educación Musical, y el Teatro Popular Mélico Salazar, con el Teatro Nacional, por supuesto. Este sería un ejemplo, ¿verdad?, de distribución como tal. Y lo mismo ocurre acá con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, que también, ¿verdad?, se subdivide en Consejo Nacional de Vialidad, el COSEVI, Consejo de Seguridad Vial, Consejo Técnico de Aviación Civil, Consejo de Transporte Público y Consejo Nacional de Concesiones. Entonces, pues, ya sí estamos, ¿verdad?, con una idea más clara de cómo se conforma. Ahora yo les voy a hablar de cómo se elabora. Bueno, vamos a hacer dos líneas de tiempo. La primera línea de tiempo es para la elaboración del presupuesto nacional. Tiene 4 grandes etapas. Primero, la primera etapa es la programación y la formulación. Entonces, la programación es el proceso donde las entidades van a elaborar su programación presupuestaria física, ¿verdad? Y esto con el fin de atender las prioridades del gobierno. Y la parte de formulación es mediante el cual, con base en la estimación de ingresos que va a recibir el gobierno y con el anteproyecto del presupuesto que se elaboran en las entidades, la Dirección General de Presupuesto Nacional realiza un análisis y elabora el proyecto de ley del presupuesto del siguiente año para que este sea presentado en la Asamblea Legislativa. Esto tiene un periodo de abril a agosto. Después tenemos una segunda etapa que es de septiembre a noviembre, que es la discusión y aprobación. Este proceso de análisis, de discusión, de aprobación del proyecto de ley del presupuesto en la Asamblea Legislativa. Después, la siguiente etapa, que está un poco como traslapada, es ejecución y control, que va a ser de enero a junio, que es ejecución y control. Ejecución y control, bueno, ejecución obviamente, donde las entidades van a ejecutar los recursos, van a cumplir con la programación presupuestaria. Y la parte de control, este proceso tiene como verificar el cumplimiento de la normativa que regula la gestión presupuestaria. Y le va
a corresponder a la Dirección General de Presupuesto Nacional en un seguimiento global y de verificación. Y en la etapa 4, que es de diciembre a marzo, es un seguimiento y evaluación, que es la rendición de cuentas de cada una de las entidades sobre el cumplimiento de esta programación presupuestaria. Esto es con respecto a los recursos ejecutados, el beneficio que se generó en la población. Después de eso, lo que vamos a ver es el proceso para formular el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Este tiene un poco más de etapas y primero en marzo es la definición del porcentaje por medio del Ministerio de Hacienda para la regla fiscal. La regla fiscal, que es el límite de crecimiento del gasto corriente y gasto total. Esta ley fue establecida, fue establecida por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y es obligatoria para todas las entidades que están cubiertas por ella. Después vamos a tener en abril una etapa de límites, de lineamientos técnicos sobre el presupuesto de la República. Como vimos hace rato, cada institución tiene un porcentaje aprobado. Habíamos visto que el Ministerio de Educación Pública, por ejemplo, tenía un 22% del presupuesto nacional y que era un 6.4 del PIB, si no me recuerdo. Entonces, ahí es donde están asignados cada uno de los límites y se hace la revisión. Para mayo, es el proyecto de presupuesto de las instituciones, donde se revisa que todas las instituciones cumplan con la solicitud de presupuesto según el porcentaje asignado. Esto quiere decir, por ejemplo, los gobiernos locales tienen un porcentaje aprobado para reparación de vías, por ejemplo, y ahí es donde se revisa que cada uno de estos presupuestos sean utilizados para eso y no se pueden variar. Después, lo que se hace es la presentación, ya en junio, se hace la presentación a la Dirección General de Presupuesto Nacional. Ya para julio, ya está el análisis del anteproyecto, donde está la formulación de todo el proyecto de gastos e ingresos, para que en agosto se dé la certificación, tanto de estos ingresos como del endeudamiento, y ahí se hace el cierre del presupuesto. Y esto para que en septiembre llegue a la Asamblea Legislativa para ser aprobado. Bueno, algo que es muy importante en este presupuesto específicamente es que tiene principios presupuestarios. El primer principio es de universalidad e integridad, donde el presupuesto debe contener de manera explícita los gastos, los ingresos que se originan de toda la actividad financiera. Deben incluirse por su importe íntegro. No podrán atenderse obligaciones mediante la disminución de ingresos por liquidar. Adelante. El otro principio es el principio de gestión financiera. La administración de los recursos financieros del sector público se orientan a los intereses generales de la sociedad y atienden los principios de economía, eficacia y eficiencia. Y siempre están sometidos a la ley. El principio de equilibrio presupuestario. El presupuesto debe reflejar el equilibrio entre los ingresos y los egresos y las fuentes de financiamiento. En este caso, tenemos un porcentaje muchísimo mayor de deuda, ¿verdad? Lamentablemente, Costa Rica no produce lo que gasta y financia la deuda a largo plazo con deuda a corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un préstamo, tenemos una deuda de hace más de 30 años. Entonces, cuando se vencen los intereses de esa deuda que tiene tantos años, se hace una deuda a más corto plazo para pagar los intereses de una deuda a largo plazo. O sea, estamos echándole como agua a un canasto, nunca vamos a pagar. Después sería el principio de anualidad.
El presupuesto debe regirse durante cada ejercicio económico y va del 1 de enero al 31 de diciembre. El principio de programación, que los presupuestos todos, de todas las instituciones, de las 51 instituciones, deben expresar con claridad los objetivos, las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos para cumplir de manera más clara posible, ¿verdad? Que puedan reflejar el costo. Era lo que decía Camilo ahora. Bajo ninguna razón o circunstancia se pueden variar partidas. Si una municipalidad, un gobierno local, como lo dijo Camilo, le asignan una partida para arreglo de vías, otro para mejoramiento de alumbrados públicos, parques, no se puede tomar dinero de una partida para otra partida, porque entonces no estaría cumpliéndose el principio de programación. Después sería el principio de especialidad cuantitativa y cualitativa. Las asignaciones presupuestarias de gastos deben de estar nivelados en detalles, aprobados, y tienen un límite máximo de autorizaciones para gastar. No pueden adquirir compromisos para los cuales no existan saldos presupuestarios disponibles. Era lo que les decía ahora, una municipalidad o cualquier otra institución no puede decir voy a agarrar esta plata para comprar carros si ese dinero era para otra cosa. Lamentablemente, el presupuesto cuenta con partidas bastante obsoletas. Entre las cosas que habíamos revisado, por ejemplo, el Teatro Nacional tiene partidas de montos exuberantes para papelería y un montón de cosas, cuando ya ahora todo casi que se maneja de forma digital. Y por último sería el principio de publicidad, que en aras de la transparencia el presupuesto debe ser asequible al conocimiento público, o sea, todos tenemos derecho a revisar el presupuesto, lo publica el Ministerio de Hacienda en su página, y deben de estar disponibles para todos. Muchas gracias. No sé si tiene alguna duda o alguna cosa, algún comentario. ¿Alguna duda, muchachos? Creo que, profesor, nosotros aprovechamos porque creo que de todos escuchamos siempre en las noticias el tema del presupuesto nacional, pero en realidad uno nunca se pone como a examinar cuánta plata es, cuántas instituciones son, cómo se maneja, y pues no sé si todos tenían con claridad que realmente tenemos una deuda tan grande y que el país al final funciona como una empresa, o sea, no está produciendo lo que necesita para sostenerse, entonces la deuda crece cada vez más. Sí, realmente. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, sí. Gilmar creo que tiene una duda, un comentario. Sí, un comentario para complementar lo expuesto por los compañeros. Bueno, yo trabajo para una institución pública y sufrimos en el 2021 lo que fue la reducción o el corte en el presupuesto. O sea, cuando la Asamblea Legislativa tomó el orden de hacer los recortes, pues muchas veces, tal vez sin conocer a ciencia cierta cuáles de las partidas se estaban recortando para las diferentes instituciones. Nuestro presupuesto se vio reducido en un 30%. Y bueno, y ahora tenemos que adaptarnos a seguir haciendo lo mismo, pero con menos plata. Entonces, es bastante complejo y es complicado porque además de los presupuestos, que muy bien lo explicaron los compañeros, vienen las gestiones de los presupuestos extraordinarios, que también es otra gestión que se deriva justamente del presupuesto, y ahí es cuando empiezan también a los estira y los encoges, ¿verdad? Para la administración. Cambio. Perfecto, Gilmar. También Anthony tiene un comentario o una consulta. Sí, buenas noches. Realmente lo mío es como una consulta, duda.
porque yo en institución pública la verdad es que nunca he tenido la experiencia, entonces es como una duda que tengo que no he investigado y no he preguntado mucho, pero aprovechando la exposición que me gustó, me gustaría saber, digamos, en las instituciones públicas, quién es el que, o cuál órgano, quién es el que llega y pone la pauta de decir, digamos, que el gobierno no crezca tanto y el gasto no crezca tanto, porque como decía Mariana, casi que hay un presupuesto que se fijan, se crea, hay que hacerle frente, pero ¿quién te dice a vos no puede seguir creciendo? Como pasa en la empresa privada, que es, mira, no, podemos llegar hasta este punto, pero en lo público siento que crece, crece, crece. Y obviamente todo el mundo ocupa porque ha crecido tanto que todos ocupan, pero ¿quién llega y pone un freno a eso? ¿O es que esto es algo que es la pelota de nieve que sigue dando vueltas y quién va a poner un freno? Es lo que a mí me sale en duda en el expuesto. En realidad esa parte, Andori, es de lo que habló Camilo de la regla fiscal, que eso es donde llegan y ponen el límite del gasto que va a tener el gobierno. Esa es la primera parte, que se supone donde trabaja en la parte de la Dirección General del Presupuesto Nacional, aplica la regla fiscal, que ya está en la ley 9635, que es el de la fortalecimiento de las finanzas públicas, y ellos determinan en cuánto va a crecer ese gasto. Ellos son los que aplican eso, y eso lo hacen al inicio de todo el proceso para montar el proyecto de ley que envían a la Asamblea Legislativa. Creo que por ahí va la... Pero eso ha sido ahora, Douglas, pero antes, cuando no existía regla, entonces, ¿qué? ¿Sí me entendés? Porque la bola de nieve de ahorita no es de, bueno, sí, claro. No es de este año, ni de este gobierno, es viejísimo. Sí. Pero ahí me quedo con la duda yo, ¿quién pudo haber parado eso? Pero sí, ahora sí, digamos, sí comprendo el tema. Que la regla de esta fiscal la pusieron para frenar eso que usted viene diciendo de la bola de nieve. Me imagino que esa misma dirección general lo aplicaba, pero seguro no sabe qué criterio utilizaban para determinar eso, el crecimiento. Ok, gracias, Douglas. Perfecto. Muchas gracias, Douglas. Yo creo que el comentario que hace es muy, muy adecuado, muy oportuno, tal vez incluso viéndolo a esta parte. Yo entiendo que los que hacen y los que llevan mucho de este tema de presupuestarios, y aquí, si muchachos, ustedes lo tienen claro, más bien les agradezco, pero yo lo he visto en algunos casos que lo hacen Mideplan, que lo lleva mucho la gente de Mideplan. Entonces, pues, como es el Ministerio de Planificación, entonces también ellos llevan mucha parte de la parte del tema presupuestario y los temas de los crecimientos, porque muchas veces se puede creer que es un tema que puede ser de la Contraloría, pero no, me parece que en estos casos Contraloría no viene porque lo que va dando son pautas. Creo que Mónica tal vez nos puede ayudar. Bueno, buenas noches. Vamos a ver, creo que aunado a esto hay un tema que no, el servicio público, yo se lo explico a los chicos cuando vamos a colegios y le explicamos, vamos a ver, en una empresa privada hay un interés único de crecimiento, que es el interés particular. En la gestión pública, las finanzas públicas crean condiciones para que todos crezcan. Que creo que ese es el fin público que tal vez no queda claro. ¿Cuándo poner un límite? ¿Cuándo nos ponemos un límite todos? Porque realmente estamos hablando de crear condiciones para movilidad, para habitabilidad, para salud, para educación, para economía, para empresas, para empleabilidad, que vengan empresas y que tengamos condiciones como país correctas. Entonces, el servicio público es cuando nos ponemos un límite todos o cómo queremos crecer a nivel país, ¿verdad? En cuanto al tema que usted dice, profesor, del tema del Mideplan, yo creo que al principio conversé que los presupuestos están articulados a planes operativos o a los POA o a creo que en los ministerios les dicen OPO o algo así, no sé. Pero son planes operativos o planificación. El Mideplan ve la planificación de los proyectos, lo propuesto, lo alcanzado y así sucesivamente en los POI. En los casos de las municipalidades,
quien nos mide el alcance de los proyectos es la Contraloría. Si bien es cierto, el Mideplan trabaja una parte, pero la Contraloría hace unos proyectos que hace unas encuestas que se trabaja, de hecho que son encuestas mundiales, que dice cómo vamos Colombia, cómo vamos Costa Rica, cómo vamos Bogotá, cómo va San José, y se miden factores de crecimiento, de habitabilidad, de seguridad, factores que nos integran a todos. Entonces, cuando hablamos del tema de servicio público, hablamos de todo lo que significan las condiciones aptas para que un país pueda ser competitivo en muchos aspectos, para que pueda invitar a otras empresas a venir a invertir, para que puedan desarrollarse economías y microeconomías en los sectores, ¿verdad? Entonces, hay muchos factores que se desarrollan. En uno de los cursos presentamos por ejemplo, el POA de la municipalidad, donde tiene ejes específicos, y tiene ejes específicos, como les acaba de decir, de movilidad, de habitabilidad, de convivencia, de servicios públicos, de parques, de juntas, de escuelas. Entonces, al final, con mucho respeto, me parece que el tema del presupuesto es un tema del presupuesto de la función pública, es un tema de presupuesto que crea condiciones a un país. Si podemos revisar todos esos proyectos van encaminados a crear condiciones país para que podamos tener servicios y ser competitivos, ¿verdad? Es mi opinión. No, perfecto, Mónica. Muchas gracias por el comentario. Yo creo que este tipo de cosas, para mí, son las cosas que le dan dando más valor al curso. Creo que Andrea tiene un comentario. Profe, sí, añadido lo que dijo Mónica antes de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, todo esto que hacía la Contraloría era recomendación. Bueno, recomendamos que el ministerio no sé, por decir algo, haga tal cosa o reduzca en tal parte. Ahora, con la ley que viene a reducir en ciertos porcentajes los presupuestos públicos, es ley, entonces debe hacerse. Entonces, ahora lo que hace la Contraloría es más supervisar que efectivamente lo estén aplicando, y no tanto como antes, que era solamente una recomendación, ¿verdad? Que las recomendaciones sabemos qué es lo que pasa. ¿Por qué no hacen por recomendación? ¿Para no sentir que están coadministrando o hay alguna otra razón que ustedes vean? No sé. Yo diría que la primera, para no decir, es que yo diría que era para hacerlas de Poncio Pilatos. Ok. Esa es mi percepción, pero no estoy ahí y no he estado ahí, entonces no puedo decir que así era, pero esa es mi percepción. Sí, a mí me pasa lo mismo. Yo nunca he trabajado en un sector público, pero la percepción que me he sentido muchas veces es eso: o me lavo las manos o me están administrando. Entonces, creo que Zulema también tiene un comentario. Profe, hay un breve comentario al respecto. Si bien es cierto, daba recomendaciones, pero muchas eran casi que obligadas, que la administración, o si no las cumplía, no le aprobaba el presupuesto para que le giraran los recursos. Entonces, de alguna manera, en algunos momentos, la Contraloría coadministraba, y obviamente ese no es el rol de la Contraloría, pero para muchas instituciones, si no hacían lo que la Contraloría les pedía para hacer ajustes, no les aprobaban los presupuestos. Entonces, el rol es difícil. Ahora cambio el rol con esta nueva conjunto de leyes, y ese rol ahora lo tiene la Asamblea Legislativa. Ok, perfecto, Gilmar. Muchas gracias. Zulema, ahora sí. Hola, profe. Yo estoy de acuerdo en parte en lo que Mónica dice, en el hecho de que pues el gobierno a mí me encanta el tipo de gobierno, por ejemplo, y yo siempre cuando puedo hablar de eso hablo del gobierno que tiene Alemania. Alemania lo que se llama es un ordoliberalismo. Ellos ponen las condiciones, pero el sector privado es el que le dice, ok,
yo voy a darles infraestructura, pero ustedes tienen que encargarse de hacer uso de esa infraestructura. El tema es que el gobierno, no solamente en Costa Rica, en Latinoamérica, desgraciadamente, es muy paternalista, quiere estar metido en todo lo que no tiene que meterse. Digamos, ¿cómo es posible que aquí en Costa Rica se dure 180 días para que una empresa pueda abrir? ¿Cómo es posible que los presupuestos que se hacen no se cumplan? Digamos, yo tengo amistades, por ejemplo, en el MEP, que cuando yo me siento con ellos, yo digo, puta, tienen plata y no las usan, perdón ahí el francés, no las usan, o hay recursos, hubo, en la administración pasada, se hizo un proyecto muy grande con los centros educativos, vino esa administración, dijo, todo eso se va a la basura. Entonces uno dice, hay tanta plata en el país como para votarlo, como para haber invertido millones de dólares, porque no fueron millones de colones, fueron millones de dólares, para un proyecto que iba a traer mejoras a los centros educativos, y siempre sencillamente llega una nueva administración y dice, la verdad es que a mí no me gusta porque el punto y coma que pusieron aquí, no estoy de acuerdo con eso. Entonces, creo que desgraciadamente, digamos, hay plata, lo que pasa es que no saben administrarla, se bota mucha plata, se bota mucho dinero. Entonces, el gran problema de Latinoamérica justamente es eso. No es que Latinoamérica, y Costa Rica hablando específicamente acá, no tenga plata. El problema es que tiene plata, tanto así que se la roban, tanto así que la mal administran, que hacen proyectos simple y sencillamente para decir hicimos, pero que al final no se ponen en ejecución real. Nada más se desperdició la plata y listo, lo hicimos, pero ¿a dónde está? Nadie sabe porque no se terminó de ejecutar bien o correctamente. Entonces, creo que sí, que un gobierno bien administrado, por ejemplo, por eso puse el de Alemania, que es el mejor ejemplo de esto, un gobierno bien administrado, que no se quiera meter en lo que no le importa, que sepa muy bien que su trabajo es educación, salud, infraestructura, nada más. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno. No tiene por qué meterse en otras áreas que no le competen. Para mí, un gobierno tiene que poner las condiciones y el sector privado generar los recursos para poder hacer que tanto gobierno como sector privado tengan sinergia. Es así. Pero desgraciadamente saben que hay plata donde robarse y el gobierno se quiere meter en absolutamente todo. Es mi humilde opinión. Y estoy de acuerdo en lo que dice Mónica, ¿se necesita? Sí. ¿Se necesita educación y la mejor forma es el gobierno, el sector público? Sí. ¿Se necesita salud? La mejor forma es por medio del sector público, también completamente de acuerdo. En lo demás no se metan. ¿Qué tienen que hacer metiéndose en telecomunicaciones? ¿Qué tienen que hacer metiéndose en electricidad? ¿Qué tienen que hacer metiéndose en otra serie de cosas que no saben administrarlo? No saben completamente, vamos. El ICE tiene años intentando meter 5G. Espero realmente que con el deadline que le dio este gobierno de meterlo, lo hagan, pero estamos años luz de otros países y parte de lo que hemos perdido en competitividad es por eso, porque no desarrollamos, está la plata y está guardada. Ejemplo, las universidades tienen en fideicomisos platas para desarrollar infraestructura y no lo hacen y no la tocan porque es para infraestructura, pero no lo están haciendo. Entonces vamos a lo mismo, la plata se saca del presupuesto nacional, se les da y ahí está guardada en un fideicomiso. ¿Haciendo qué? No sé. Es eso. Perfecto, Zulema. Gracias. David tiene la mano levantada y otro compañero la tenía levantada, pero la bajó. Me parece, no sé si era Eduardo. No recuerdo. Zulema presidenta. Tal vez reafirmando un poco lo que dijo, bueno, han dicho los compañeros. Yo soy del pensar que el gobierno, el sector público y el privado tienen que trabajar de la mano. Y si el sector público puede impulsar si el sector privado puede impulsar al público en algunas áreas, sí, debería de tomarlo en cuenta. ¿Cómo es posible? Y tal vez suene redundante, pero no sé si usted se acuerda, profe, pero hace unos años Cervecería manejaba lo que era FANAL. No me acuerdo. La verdad es que eso no lo sabía. Ok, nosotros antes, hace como unos 15 años, manejábamos FANAL, toda la línea de FANAL. Llega un cambio de gobierno y indica de que Florida no está cumpliendo con la distribución que ellos esperaban. Florida dice, ok, tome su producto,
se los devolvemos la distribución, y hasta la fecha FANAL ha sido distribuida por cuatro manos o 4 empresas, de las cuales una es la misma FANAL, las cuales no, lo que están haciendo es tercerizando el producto. O sea, en vez de, ¿cómo es posible que si Nicaragua tiene flor de caña exportando, Colombia tiene el antioqueño exportando, ¿por qué Costa Rica no puede tener cacique exportando? Y esas empresas utilizaron empresas privadas para exportar su propio licor. Entonces, Florida, cuando yo estuve en el departamento de distribución, habían proyectos y le decían a FANAL, aquí está un plan de desarrollo. Y yo me acuerdo que entre las gerencias decía, cuando se mandaban a decir, no camina, no les interesa porque dicen que se puede dar para gastos excesivos. Pero si ellos si la propia FANAL no tiene ni la capacidad para actualizar su maquinaria, y Florida estaba dando el apoyo, entonces yo a veces pienso que como dice la compañera, hay presupuesto, pero no lo utilizan para realmente el interés del país. Exportaciones. Yo que soy egresado de aduanas, las exportaciones es lo que mueve al país. Este país es 100% exportador. Ahora en la actualidad importamos más de lo que exportamos, pero si comenzamos a amarrarnos en solo en el turismo, tarde o temprano, véalo con la pandemia, el turismo cayó. Exportaciones creció levemente, pero ahí va sosteniéndose. Entonces vamos a eso. El país tiene que estar más abierto a lo que ofrezca el sector privado. Yo siempre he sido anuente que el sector privado tiene la obligación de apoyar al país siempre y cuando el país, en este caso el gobierno, esté en la disposición de eso. ¿Qué pasa? Que como el sector privado tiene una mentalidad de más de empresaria, o tal vez con regulaciones más estrictas, y eso es lo que ha pasado. Aquí el compañero que trabaja en Cisco, le habían ofrecido a Hacienda un paquete de seguridad y ellos no lo agarraron en ese momento. Es lo que está pasando ahora. ¿Cuántas veces han querido actualizar algunos ministerios y salen las noticias y después cayó en la historia, en los cuentos de los justos, y ahí se perdió? ¿Cuántos proyectos han tenido cierta iniciativa y suenan interesantes, pero no hay como la capacidad? Yo digo que no hay la capacidad, o es que la persona entra con un impulso y cuando llegan a un puesto del gobierno lo frenan y entonces ya se vuelve uno del montón. Como yo tengo un conocido que llegó si no me equivoco, fue a Comex, y él venía con impulso, pero así, como dice uno, a ordenar la casa. Y de buenas a primeras lo que le decían era, madre, pero ¿qué está haciendo usted? Y no, lo que me mandaron a hacer, pero eso hay que entregarlo hasta dentro de 15 días. Y no, yo ya lo tengo listo. Ah, no, es que todavía falta la parte mía. Y yo lo hago hasta la otra semana. O sea, hasta el mismo empleado público, como dice uno, con colmillo, enferma al que está entrando y que entra a hacer las cosas bien. Es igual que en los hospitales. ¿Cuántos doctores entran a hacer bien el brete y tal vez llega uno y le dice que no, porque que no, llévese esto, o da una atención que no corresponde al paciente? Un médico no le puede brincar a otro médico. Pero entonces ahí viene, ¿qué tan activo o qué tanta iniciativa tiene el que viene entrando, que el que ya está adentro lo malea? Yo a veces pienso que ahí también
el tema de que si alguien entra al gobierno, hay muchas personas que están adentro que lo pueden marear a uno y entonces lo frenan y entonces se vuelve uno del montón. Profesor silenciado. Pero, muchachos, les agradezco por los comentarios. Me parece que es importante todo, bueno, la discusión. Bueno, tenemos una mano más levantada, la de Jorge. Voy a decir rápidamente, no les voy a quitar mucho tiempo. Una historia más de la experiencia que tengo yo en mi trabajo pasado era básicamente tecnologías de la información y esa empresa creció por el gobierno, se lo voy a poner así, gracias a ella y por sus licitaciones públicas que hacían en sistemas computacionales, se logró levantar y es brutal. O sea, imagino que sus millones de colones y su fuente financiera viene a través de los programas de licitaciones que iba ganando, porque es un músculo sumamente fuerte. Y en mi experiencia, yo era supervisor de un área y en dado caso nosotros, yo fui supervisor de la instalación del Registro Nacional del Ministerio de Hacienda y el Poder Judicial de equipo de cómputo. Esos leasings se hacen alrededor de 3 años, 4 años, cada vez que cambian computadoras. Profe, y nosotros llegábamos a informática nuevamente y pagaron o pagamos por 4 años el equipo de cómputo que está guardado y no se utilizó el 25, 15% de computadoras en general que se haya pagado en alquiler. Y llegamos al final de el periodo y las recogíamos nuevas en la caja. Y yo decía, mae, yo veía las facturas y yo decía, qué increíble lo que están pagando el Poder Judicial para poder hacer ese leasing de alquiler de equipo de cómputo, o el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Registro Nacional o el AIA, y regresábamos con las computadoras alrededor del 10, 15%, y habían instituciones que más nuevas, y eso lo que hacía la empresa era volverlo a vender, y lo vendía como nuevo, porque ya el leasing había acabado, y se volvía a regenerar otro leasing, otro cartel, y se volvía a reinstalar otro equipo de cómputo de última tecnología, o de última generación, o como lo quieran ver, ¿verdad? Y yo decía, le estoy poniendo una computadora a un director que básicamente va a ver el correo, y por las funciones que tiene, puede andar costándole al país unos 5 millones de colones, si no más, dependiendo del perfil que tenga en el arrendamiento, por simplemente eso, por caprichos. Y lo veía mucho en el AIA, se paga mucho capricho y no hay otra palabra, por equipo de cómputo para el personal. Y al final yo decía, bueno, tienen tecnología, puede ser que de punta, porque cada 4 años se piensa que, y por regla, que es obsoleta la tecnología y lo cambian, está bien, pero los sistemas siguen siendo arcaicos. Seguís haciendo filas, seguís con sistemas caídos y demás. Y pues bueno, creo que es una queja general. Te voy a ser honesto, si yo fuera empleado público, sería pues contento y feliz, no voy a ser hipócrita, porque yo creo que la mayoría queríamos ser, porque da una estabilidad importante a nivel laboral, y más pues si sos profesional y demás. Pero a lo interno y a lo externo no nos podemos hacer ni los ciegos, sordos y mudos. Es una realidad que está integrada en el pensamiento de los costarricenses que estamos fuera del gobierno, y también algunos que están dentro del gobierno. De hecho, ya para terminar con un ejemplo, tengo una conocida que trabaja pues en la caja y trabaja, creo que en la parte legal, y me dice, es que tengo que notificar a tantas personas que llegan tarde en el mes, y todos los meses son las mismas personas, porque como que se renueva el contador o no sé qué es la cosa, pero vuelven otra vez las mismas personas a faltar hasta 15 días, 20 días, y nada más lo que le hacen es una notificación de tiempo,
cosas más graves como pegarle a un paciente o como despedazar una computadora, van, les hacen un proceso y el proceso se cae porque tal vez se puso mal una coma, porque tal vez no se tienen las pruebas necesarias y ese empleado público sigue y sigue y sigue y sigue haciendo lo mismo y sigue siendo repetitivo. Y yo le pregunté, de los procesos que usted ha hecho, ¿a cuántas personas han despedido? Y tiene no sé cuántos años de trabajar. Y me dice 0. Y yo, ¿y qué le cuesta a la caja cada proceso administrativo cada proceso administrativo y jurídico para ese empleado público por cada llegada tardía que usted tiene? O sea, le están pagando un salario a usted primero. Y segundo, eso tiene un costo porque es un departamento totalmente completo. Entonces, bueno, es todo un tema de la realidad y de lo que uno no se da cuenta. Eso yo lo dije, yo lo supe porque yo soy muy curioso y yo le pregunté. Entonces me dice 0 y yo, sí, es increíble, o sea, no lo pude dimensionar la cantidad de dinero que se podía estar faltando y con eso de las computadoras. Y otra es la Fundación Omar Dengo, que se trabajaba mucho con ello. La Fundación Omar Dengo y el gobierno hizo millonario a esa empresa, literalmente, y ahorita está en otras regiones del país con la plata de todos. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Yo creo que también es importante que cuando hablamos de un presupuesto para el sector público tenemos que ver que hay muchas limitaciones. Ya como para ir terminando, sabemos que esto, como es aprobado por la Asamblea, eso nos da un tema de una limitación grandísima, no lo mismo en una empresa privada, cuando se puede ir a exponer el presupuesto, si me lo quieren recortar de un lado, es más fácil defenderlo, porque puedo sacarle las fuentes, puedo sacarle mis estimaciones, puedo sacarle lo que tengo para justificarlo, pero posiblemente en el sector público ese berruedo, digámoslo así, ese debate es un poco más complicado. Listo, compañeros. Dejemos este tema aquí. Muchas gracias. Y nada más estaba revisando. Ya me llegaron ya tengo las presentaciones. Nada más. Bueno, les iba a decir que justo el presupuesto maestro me faltaba, pero ya vi que me lo mandó Isaac. Entonces, listo. Me falta esta, ¿verdad? Me estaría diciendo, falta nada más. Bueno, también ya me llegó. Listo, Camilo. Muchas gracias. Aquí yo les traje un pequeño ejemplo o un pequeño presupuesto que queremos ver, que queremos tratar de sacar. Se los voy a pasar por aquí por el chat. Les voy a pasar 2 documentos que son estos. Los vamos a leer rápidamente. Y ok, ya en teoría se los mandé. Si me confirman si los pueden descargar. O si le llegó. Sí, señor, ya llegó y ya están descargados. Sí, profe. Ok, veámoslos un momentito. Tenemos un Word y tenemos un Excel. Así es. Ok, esto es un caso. Profe, perdón, cuando ese Excel me manda con una página de la caja o algo así. ¿Está bien eso? Sí, profe, a mí el Excel no me abrió. Algo así, pero el Excel no. Me pasa lo mismo. Sí. A mí tampoco me abre. Se me abre una pestaña de como algo de la caja. Como algo de la caja. Ok. No sé. Entonces, si gustan, se los envío al... Bueno, se los voy a presentar rápidamente. Lo que se quiere hacer. Les voy a aumentar un poquito la letra, porque yo creo que más bien cuando se proyecta se ve un poquito feo. Aquí está. Ok. Aquí yo les traje un ejemplo que nos inventamos un día con las muchachas de las clases de los lunes de contabilidad, que era de una clínica. También
Lo tengo por aquí. Perdón, profe, ¿dónde fue que lo mandó? Se los mandé al chat, pero me dicen que el Excel no les llega, entonces se los voy a mandar de otra forma. Se los voy a mandar por el correo donde me mandaron la presentación y porque la idea es que lo veamos como en conjunto. Pero de entrada, veamos el caso y lo terminamos de ver. O sea, la idea es que lo podamos discutir un poquito. Dice que es el centro nutricional de la doctora Durán. Esto es, como les decía, fue un invento que nos sacamos el lunes para hacer unos asientos. Entonces, agarrando el mismo ejemplo para hacer este caso o un presupuesto este año. Dice que la junta directiva los ha contratado porque la idea es que lo trabajemos en grupo para realizar el presupuesto del año 2022 de la empresa. El objetivo de la empresa, de la clínica, es obtener mejores rendimientos que el año anterior. Actualmente, de hecho aquí, esos son los datos reales que tuvo la empresa. Voy a hacer los... Aquí. La empresa inició en operaciones en febrero y aquí va obteniendo unos ingresos que son Exacto, tenés el micrófono abierto. Aquí lo que tenemos es, perdón, es que estoy con un teclado y no sé por qué no veo. Tenemos un contrato con el INS, un contrato con Baxter, que es una transnacional, con BAC, y tenemos algunos clientes. Entonces aquí vamos a ir explicando algunos supuestos. Esos son los ingresos reales que tuvo la empresa durante el año. Y aquí tenemos algunos gastos administrativos, de alquiler, de combustibles, gastos telefónicos, publicitarios y el resultado que tuvo en cada uno de los meses, el resultado final. Ok, como les decía, el objetivo es poder crear el presupuesto del año 2022. Actualmente la empresa tiene un contrato con el INS por un monto de 1.380.000 colones. Aquí lo vemos un poco, lo habíamos visto un poco más bajo, pero a finales en julio aumentó, entonces por ahí se ve. Posteriormente tenemos un contrato con, bueno, le he puesto ahí ICU Medical. Esto es para que, vamos a ver aquí. También tenemos un contrato con el BAC en este año y estos contratos van a vencer en julio de 2023. Entonces, ahí vamos a tener que contemplarlos para el presupuesto de este año, ¿verdad? Se revisarán los montos en los meses de junio y diciembre de cada año y el aumento se realizará con base en la formulación. En el mes de marzo del 2022 ya se tiene un contrato firmado con la empresa Dos Pinos por un monto de 1.500.000 colones y se van a realizar charlas en la misma empresa en julio y noviembre por 350.000 colones que también están firmados. La junta directiva está considerando contratar a un nutricionista más que debe atender la empresa Dos Pinos y esto implica poder atender a más clientes de forma individual. También implicaría realizar una inversión en equipo como básculas, cintas, cucharas de medición, glicómetros, entre otros, que serían parte de los activos de la empresa, que rondarían los 650.000 colones, y bueno, formaría parte de los activos, y la clínica, por cada cliente que tiene, por cada cliente individual, vamos a tener dos tipos, que son los empresariales y los individuales. Los individuales van a cobrarse 30.000 colones por, digamos así, que por cita. La planilla administrativa actualmente cuenta con una doctora en nutrición que venga un salario de 1.150.000 colones y una asistente administrativa por un monto de 550.000 colones que es la encargada de la recepción y la contabilidad. Ambos casos contemplemos que están las cargas sociales. Se paga un alquiler de 250.000 colones mensualmente y se revisará en junio. Se espera que este incremento sea entre un 5 y un 7%. Mensualmente la empresa cuenta con, mensualmente la empresa paga
¿no? La empresa cuenta con un vehículo y paga mensualmente 150,000 colones a tasa fija. Este crédito vence en el 2026, en enero del 2026. La clínica se subcontrata el servicio de limpieza y en el mes de enero el costo aumentará a 200,000 colones. La empresa considera que es necesario realizar inversiones en marketing para de esta forma tratar de obtener clientes empresariales o en su defecto clientes individuales. Se espera que mensualmente la empresa pague la tarifa de la colegiatura, que es de la doctora, de los potenciales de la próxima doctora, si se contrata, que es de 8,000 colones mensualmente al colegio de nutricionistas. Y aquí la empresa no cuenta o no tiene una cuenta para imprevistos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es indicar si el presupuesto que vamos a hacerlo nosotros de forma grupal es en un escenario de cautela, si es un escenario moderado o si es un escenario, digamos, positivo. También vamos a determinar la forma como se van a registrar los ingresos o cómo se van a proyectar los ingresos de las empresas y los clientes individuales. También deben incorporarse los servicios nuevos que se podrían tener. Si ustedes consideran que haciendo algún tipo de inversión se pueden conseguir un servicio nuevo, una nueva forma de conseguir ingresos, también lo podríamos incorporar. Y se debe determinar los gastos o costos que se van a presupuestar durante el año 2022. Ok, nada más que si se van a contemplar, es importante indicar que si se van a identificar la posibilidad de aumentar los ingresos o disminuir los gastos, se debe considerar que estos sean alcanzables y razonables con el giro del negocio. Entonces, si vamos a conseguir, no sé, que no nos pongamos creativos de que vamos a aumentar la clínica y vamos a meter, no sé, en un producto que no es razonable con la empresa, que vamos a meter barras de, no sé, hacer queques de harina de garbanzo o alguna cosa así que hacen que va a ser nutricional. Porque eso implicaría tener un equipo donde vamos a tener una inversión de alguien que los haga, posiblemente cocinas, hornos, todo un valor nutricional, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que también implica. Aquí yo les voy a dar cómo hace los resultados del año pasado. Si están viendo el Excel, ¿verdad? Sí, profe, correcto. Sí, señor. Aquí, ¿qué es el objetivo de este caso? Ok, no hicimos en la presentación ningún caso o ningún tema de un presupuesto base cero. Aquí, como les estaba diciendo, la empresa nació en el año 2021, en febrero del año 2021. Entonces, la idea es que podamos proyectar los ingresos en los grupos. ¿Cómo lo quieren ustedes presupuestar? Se los dejo como ustedes lo vean. Realmente, como dijimos al inicio del curso, como lo estamos analizando, es un tema de cómo ustedes lo quieran ver. Si ustedes dicen, vamos a aumentarle un 10% a todo, sí, pero qué medio sin gracia, ¿verdad? Entonces, tal vez meterle una parte poco más de análisis, buscar tal vez variables que nos pueden ir afectando. Entonces, es tratar de identificar qué productos, cómo puede ir aumentando. Básicamente es que hagamos una discusión entre todos en los grupos. ¿Les parece? Si les mando estos dos correos a la dirección que ustedes me pasaron o al correo, casi que como respuesta al correo de la presentación que ustedes me dieron y lo ven con los grupos. Sí, profe. Igual se los voy a cargar y se los mando así para irlo trabajando y se los voy a cargar igual en el eCampus para que lo tengamos todos en el momento que quieran saberlo. ¿Alguna duda con la parte, con estos supuestos que lo estamos dando? Por el momento. Si no, la idea es que mandarlos a grupos, como les decía, darles un ratito, unos 15, 20 minutos, para que ustedes vayan haciendo el análisis y yo voy a estar pasando por los grupos por si acaso tienen alguna duda. Igual me parece que dentro del chat en los grupos
hay un botón como de ayuda o de llamada. Entonces, nada más me llaman si ocupan algo adicional. Sí, Karen. Profe, una pregunta. Ahí dice, la empresa considera necesario realizar inversiones en marketing para de esta forma tratar de obtener clientes empresariales o en su defecto clientes individuales. Eso sería como poner una proyección de ingreso. Exacto. O sea, el marketing sí va a ser un gasto, ¿verdad? Pero la idea es que podemos obtener con esa inversión en el marketing, intentar obtener más clientes individuales o empresariales. Por eso les digo, aquí tal vez el tema que ustedes inicialmente deberían definir es, vamos a hacer un presupuesto siendo muy cautos, vamos a intentar ser moderados, tratar de ir muy similar a como íbamos el año anterior, o si vamos a ser muy positivos y intentar y cómo lo vamos a ir enfocando. ¿Alguna otra duda? Si no, los voy a ir, bueno, primeramente para no tratarlos, se los voy a ir mandando la información bueno, los estoy mandando a los grupos más fácil. Entonces, como les decía, ¿verdad? Si tienen alguna duda de los grupos, nada más me van avisando. Aquí ya los tengo separados. Si me equivoco un grupo, nada más me escriben. Ok, tengo en el grupo 1 a Alejandra Ramírez, Andrea Lorena, Araceli Ovares, Karen Murillo, Carol Zamora y Mónica Murillo. Todas estamos bien ahí, ¿verdad? Sí, gracias. Perfecto. Con gusto. Vamos a ver, tenemos a... Profe, Ajá. Cintia, estoy apareciendo como Marco Mena porque mi compu como que colapsó. Entonces fui por la de mi marido. Ok. Entonces no le puede cambiar el nombre. Perfecto. Si alguno tiene algún tema parecido, me avisan, porque incluso he visto como que en el transcurso de la clase hay más gente de la que, digamos, en teoría debería estar. O sea, veo uno o dos. No sé si es que alguien está con dos dispositivos, que poco problema. Tengo en el grupo 2, en el room 2, a Eduardo Cibaja, a Gilmar, a Ania, a Karen Picado, a Lidia Toal, a Jessica Vanessa. No sé si soy solo yo, pero viera que no le escucho nada. No sé. Bueno, ya Sí se escucha. Sí, yo lo escucho súper bien. Ok, Escucha correctamente. Ah, ok, sí, quién sabe qué me pasó.
Es muy normal porque yo dije, bueno, puede ser porque a mí, bueno, yo vivo en Coronado, pero Cascajal, entonces a veces es un poco complicada aquí la señal. Realmente me ha sorprendido que no haya habido tanto problema. Profe, el caso aún no lo has enviado, ¿verdad? No, El no, Excel. ya se los voy a pasar el caso. Ok. Pensé que los grupos eran un poco más rápido. Creo que la ventaja de esto es que igual los guarda. Ok, en el otro grupo tengo a Juan Pablo Sandoval, Silvia Durán, Jorge Isaac Vargas, Rosaura Gutiérrez, David Tapia y Gabriel Enrique Miranda. Gabriel, ¿verdad? Profe, creo que usted me mencionó en el grupo, pero no sé si ya Pero en otro grupo, lo ¿no? calificado, pero en el que estaba Ania, Irene, no sé si ya los enviaron al grupo porque yo sigo aquí. Aquí estamos, aquí No, estamos. todavía no Ay, lo ahí tengo. están, perdón, perdón. También les iba a preguntar, ¿ustedes no han tenido problema para entrar o si han tenido algún tipo de problema? Porque sí bueno, creo que la clave para entrar en todos los casos ha sido... Profe, es que en semana 2, clase 2, venía otro número de clave. En Es todas las que, semanas vienen números de clave diferentes. sí, les voy a explicar qué fue lo que pasó. A mí, cuando entré a hacer la clase, yo las empecé a hacer no sé si con mucha anticipación. Entonces, me pasó que era de que parecía, como yo lo he hecho, me parece como un sábado o un domingo, tendría que hacerlo más bien entre lunes o martes para poder asignarlos, porque si no la herramienta que tiene, bueno, el Zoom, no queda habilitado como de forma correcta. Entonces, realmente lo que me toca hacer casi que todas las tardes es meterme para modificarlo, solo que hoy de verdad no me dio chance como les comentaba, no me dio chance de meterme, ¿verdad? Profe, ¿y no se puede editar y ponerle como la fecha, digamos, el martes y el jueves, la fecha? Se Porque puede conforme editar, tiene pasen, que ser como que a tanto uno se le va a uno. ir perdiendo. Yo lo estoy apuntando, de hecho, porque digo yo, bueno, semana 2, clase 2, pero cuando vayan varias semanas, como que a uno se le puede enredar como accesar a la otra. No sé si se podrá editar con la fecha y ponerle, no sé, la fecha del Con mes. la fecha de clases. Si les queda mejor, yo lo edito. Sí, Realmente me requiere un poquito de tiempo, pero no es tanto. y es que al cabo del tiempo a uno se le puede como enredar, no sé, ¿qué opinan? Sí, no hay problema, no hay problema. Yo lo edito, yo me comprometo a Gracias. darle en este sentido. Eh, Profe, yo Cintia, quería hacerle un comentario porque yo no puedo descargar la presentación. No sé si solo a mí me está pasando. Creo que no. Creo que a otras compañeras A mí también. Entonces, no también. sé si usted nos puede ayudar con eso, cargarla de Sí. nuevo. Es sí. que es lo mismo, profe. Bueno, cuando yo mandé en el chat del WhatsApp del grupo, que hubo ahí una confusión, ¿verdad? Pero al fin de cuentas yo no sé si alguno lo logró abrir, porque a mí me sale un error que precisamente ahorita que descargo el Excel también me está saliendo el mismo error que yo les mandé en el pantallazo del grupo y tampoco puedo abrirlo. Entonces no sé si creí que era yo, pero ahora que oigo a Carlos, entonces no sé si alguno sí lo logró abrir. Sí, me estuvieron comentando, hubo unos compañeros que me estuvieron comentando de ese tema. De eso, no sé si es por el formato, entonces no sé si me está dando un problema por el Office 365, pero entonces los voy a pasar voy a convertirlo a PDF y se los envío a ver si hay algún tipo de problema. Y si no, bueno, vamos a intentar con el Office 365. Cintia, qué pena, ¿cuál fue el nombre que me dijiste que agregara? Marco Mena. Ok, perfecto, gracias. Y en el grupo 6,
Tengo a... En un grupo perdí a alguien. Ahora sí. Ya se los mando por el chat, por el correo. Los dos datos.
¿Se te salió, Mónica? No, profesor, es que estoy entrando con la computadora y con el teléfono en el grupo porque está ya que no me da el sistema del teléfono. Ok, perfecto. Gracias. Y no me he dado cuenta. Me llegó en PDF, voy a pasarlo a Axel, voy a ver si puedo, compañeros, y ya les Aquí está el profe, me ¿Les parece. sirvió, muchachos, o qué les está dando problema al Excel? Sí, sí, profe, no nos abre. Qué complicado. No, denme un minuto entonces. A ver, ahí mientras el profe soluciona. ¿Ves? Está la página de ellos. Entonces ustedes aquí... No vemos. ¿No ven? Perdón. Está lo sí, voy a compartirlo nuevamente. Disculpe, compañeros, ya les paso el Excel al WhatsApp. Ven un momentito. Okay. ¿Sí lo logra abrir, Irene? El PDF que mandaste, sí, y lo pasé con aquel toquecillo que yo tengo del Acrobat, Ah, pero el PDF es de la materia, ¿no? No, señora. Ya voy. Espérese. Jessica, ¿usted reenvió el correo? Sí, claro. Sí, Aquí me viene con llegó 3 el de archivos. Jessiquita. A mí no me llegó, Jessica. Yo se los contesté y hay algunos grupos donde copiaron a los demás, entonces no sé si fue que nos faltó en alguno copiar a alguien o que el correo tal vez estaba mal, pero en teoría de los que... Ya les mandé distribuyeron, en el grupo de nosotros, el grupo 3, ya les envié el Excel. Ah, ok, sí. Si me autoriza el profesor, puedo mandárselo al curso en general presupuesto. Claro, mejor todavía, eso quería decir. Listo, ya. Ya se abrió. Sí. Ya, ok, Gracias, compañero. sí. Gracias. Mucho gusto. ¿A dónde lo mandaste? ¿El correo o a...? Al WhatsApp. Ok, perfecto. Gracias. Para servirles. Ven, aquí está lo que les estoy diciendo.
4,000. Y este es el formato. Y ese para todos los meses. Este para todos los meses, ajá. Y el de marketing, sí hay que meterlo. Buenas noches, muchachos, ¿cómo vamos? Hey, creemos que estamos bien. Tal vez les vamos a explicar un poco lo que estamos pensando. Y lo que estamos haciendo, a ver si está bien, profe. Perfecto, perfecto. Eso sí. Me imagino que viéndolos así, están pensando que es un presupuesto muy positivo. Totalmente, sí. Okay. El presupuesto que se tenía inicialmente es positivo. Porque estamos viendo que hay como un 40% que queda libre después de los gastos. Y por otro lado, en el nuevo presupuesto estamos diciendo, ok, se va a contratar a otra doctora. Y si una doctora podía con 3 empresas y con esa cantidad de pacientes físicos, la otra doctora o se le iguala o la echamos. Iguala, entonces tiene que llevar 3 empresas y al menos la misma cantidad de pacientes. Lo que pasa es que con cierta lógica lo que estamos diciendo es que, ok, uno podría hacer la Dos Pinos y hay 2 empresas para poder equiparar. Entonces estamos diciendo, al menos con un escenario ahí un poco razonable, que no iniciamos desde el mes 0, sino en el segundo mes. El siguiente mes, depende de negociaciones, comenzamos a generar ingresos con la siguiente empresa y la otra empresa hasta en abril. Entonces, a partir de aquí, manejando datos históricos, que es lo que de momento tenemos, los mismos ingresos. O decir, mira, que son empresas que tienen las mismas características. Podríamos haber utilizado aquí algo estándar para todas las empresas, pero para hacerlo más práctico así. Y también, si tienen la misma cantidad de empresas, con un mismo contrato similar, al menos la misma cantidad de viejillos que atiende de forma física. Y entonces aquí Kevin decía, mira, metámosle un número menos, entonces le pusimos 11. Digamos que al principio ahí tuvo un problema mientras le compramos y estaba ajustando los gastos que tenemos los metidos aquí de las nuevas básculas y los probadores y no sé qué van. Y entonces ahí sí, obviamente estamos duplicando aquí los ingresos. Es un incremento del 100%. Es un negocio que va a prosperar de forma interanual 100% todos los años conforme vayamos metiendo doctoras y vayamos metiendo más básculas y más herramientas y más publicidad. Y el gasto administrativo, sí estamos metiendo como una nueva doctora, entonces incrementa el gasto. Ya antes digamos que aquí eran 900 y 900 y 1.150.000, pero después entró la parte administrativa, entonces sumó a 1.700.000. Entonces lo que hicimos es que para este año a ella le vamos a seguir pagando lo mismo, a la doctora y a la administrativa, pero vamos a la nueva doctora para verlo por separado, no es lo correcto quizás, pero para ver qué es lo que estamos metiendo, metamos a esta nueva madre aquí. Y vamos a meter también adicionalmente el gasto báscula y un rubro de marketing. Vamos a hacer una estrategia digital de medios, redes sociales, una página digital y hacer pauta de Google Ads para llevar tráfico a la página. Y de esa forma poder poner promociones. Y esa estrategia de marketing nos cobran $300 por mes. Entonces vamos a ponerlo también en rubro adicional de gasto. Para esto ver cómo queda la relación. Estamos bateando, profesor, entonces estamos bateando, pero no sé cómo realmente este es el tema. Yo creo que la discusión que ustedes van a armar es lo más importante. De hecho, me llama la atención y está interesante cómo lo van planteando. Nada más, me parece que el contrato de la Dos Pinos era de 1,5 millones. Muy bien, eso fue que se nos olvidó. Sí, cierto. Detalle. Y también dentro de eso estamos hablando que hay un potencial servicio nuevo que son las charlas, que se va a dar también en la Dos Pinos, también para que lo vayan considerando, que no lo vean. Muy bien, vean. Está muy bien, ve que dice que hay uno, profe, porque estamos bateando, no leemos bien. Esa charla también iría dentro del gasto, ¿verdad, profe? ¿La charla? No, la charla la dan ellos como un servicio nuevo, sería un ingreso. Ok. Pero ahí había que contemplar quién la da, ¿cierto, profe? Sí, la idea la es misma doctora como sobrecargo. Sí, la misma doctora como un sobrecargo ahí. Romero, usted del ICE, le ponen más brete, y se nos vienen los sindicatos. No, hombre, así estamos nosotros. Los que están con los sindicatos, son la gente que... Perfecto, muchachos. Bueno, los dejo. Muchas gracias, profe. Aumentando.
Muchachos, ¿Viste qué el pena, es que profe? estaba con otro grupo, entonces estaba viendo Qué, por mi qué llamadera, dijo el profe, qué pena. No se preocupe, no se preocupe. La consulta, profesor, si usted tiene previsto que al regresar al plenario expongamos todos los grupos, o eso se va a quedar para el otro martes. No, para el martes, para el martes. Yo creo que me parece que el ejercicio que como lo van haciendo va quedando muy interesante. Entonces, la idea es que lo vayamos viendo para el próximo martes posiblemente. Ok, listo, listo. Esa era la consulta, por eso el llamado. Perfecto. Entonces, ¿cómo les ha parecido el ejercicio? Interesantísimo. Interesante. Interesante, Nos da sí. mucho de qué hablar. Sí, Sí, encuentro analizar. criterios. Ujú. Claro, no, esto es muy, muy fácil, ¿no? Digo yo. A veces, dependiendo incluso, porque aquí, bueno, Irene, que lo vimos el lunes, esto va saliendo casi que de un tema que hablábamos para el lunes en la parte de nivelatorio de conta, y ahí fue cuando me empecé a sacar las ideas de sacar, la clínica. sí, a sacar Sí. el ejercicio. Pero entonces ahí van saliendo algunas cositas que podemos ir viendo. Entonces, la parte que está de la discusión, yo creo que es lo más importante. Muchachos, casi que les voy a dar 1 o 2 minutitos más y para regresar y comentarlo rapidísimo y ya terminar por lo menos hoy. Ok. Okay. Gracias, profesor. Ok, perfecto, con gusto. ¿Qué les pareció el ejercicio, muchachos? Nos faltó tiempo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, la verdad, sí. Sí. Está súper chiva, Faltó. pero faltó tiempo. Pero sí. Al principio yo estaba perdido, profe, y estaba agarrando con los compañeros conmigo, y al final creo que entendimos.
Sí, realmente yo creo que este ejercicio es muy interesante porque entre ustedes tienen que empezar viene una discusión de cómo vamos a empezar, el presupuesto va a ser moderado, va a ser cauteloso, va a ser arriesgado, entonces también es muy interesante. Muchachos, el martes, ¿les parece? Seguimos con el ejercicio. La idea es que ya el martes lo podamos ir exponiendo. Perdón, Catherine, ¿algo que tenés que decir? No, perdón, es que no me di cuenta que tenía el micrófono abierto, pero está diciendo, bueno, qué dicha. No, perfecto. La idea es que lo terminemos y la idea es que lo expongamos, porque les digo, vi ejercicios muy interesantes de escenarios muy cautelosos, otros más moderados y otros más riesgosos. Entonces también es importante y es interesante ver ese tipo de análisis. Algo que tengan como duda, muchachos. No, profe, por el momento todo bien. Perfecto. Entonces, la idea es que lo podamos ver, ojalá la otra semana, tal vez verlo de forma relativamente rápida, porque la idea también es hacer otro presupuesto, pero un poquito diferente, ya que empecemos a definir un poco más de objetivos y también que lo podemos empezar a proyectar. Ahí la idea es que ustedes empecemos a armar una empresa y lo vamos haciendo. La idea es que lo vamos haciendo entre todos. Entonces, Profe, ¿sí? esa es la tarea de la otra, de hoy en 8. ¿Cuál? Esa que estás Terminar diciendo. esta. La tarea, más bien les iba a decir, terminemos la exposición, hagamos esto, sigamos con este ejercicio el próximo martes, lo exponemos y lo dejamos como la tarea, si les parece, si no tengo otra. Perfectísimo. Sí, perfecto, profe. Súper bien. Sí, claro. Perfecto, profe. Perfecto, Ok. entonces muchachos, lo seguimos viendo y ahí lo dejamos. Entonces, buenas noches, muchas gracias y que les vaya bien el fin de semana. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches.